No odiamos lo suficiente a los periodistas porque son mentidores, calumniadores y son delincuentes, financiados por otros países. Partamos de la base que apenas sos un periodista. Bueno, acá me están diciendo que no se puede hablar de la Comisión de Justicia Política. Suena los balazos de goma, están pegando para acá, Voy a sacar fotos por todos lados. Estamos acá para pedir la renuncia de Patricia Bullrich, basta de represión contra el pueblo argentino y en particular contra los compañeros de prensa. Buenas tardes, buenas noches. Esto es Ahí Digamos Todo, un nuevo episodio del noticiero sindical para las y los trabajadores de toda la Vía Láctea. Estamos acá con Alfonso de Villalobos y con Randy Estañaro. ¿Cómo va? Bien, acá Bien. estamos. Ana Laura Terrecucci, ¿está bien? Bueno, acá estamos. O sea, bien, pero mal, pero no tan mal, digamos. Diría Guido Casca, citando a... Yo tengo el alma rota, un vacío existencial, sí, orgullo, pero yo estoy demolido. Por suerte nos tocó hoy y no el lunes. Si teníamos que hacer el programa el lunes, yo no estaba en condiciones. Bueno, pero el partido con Inglaterra le dio la épica de, no sé, para mí, Sí. eso viene a saldar un poquito, bueno, el mal trago. Y bueno, que también salió a festejar la gente ayer por la llegada de los jugadores. No, fue Está bien. heroico, fue fantástico, fue el mejor mundial de la historia. Lo de la selección argentina fue extraordinario desde el punto de vista moral, no desde el punto de vista futbolístico, que para mí estuvo bien, porque lo de Egipto fue maravilloso, lo de Inglaterra ni hablar, la épica de los mundialistas. Pero lo dijo Bilardo, ayer escuché ahí Santi que decía que eso no era una frase acorde, esa de que el segundo no se acuerda a nadie. A mí me tocó salir segundo varias veces, con Estudiantes, con la selección. Ah, y la pensé verdad, que vos eras jugador de no, a mí primera. también me ha tocado salir segundo, también. Bueno, yo hablo de nosotros con la selección, hablo de nosotros con Estudiantes. Me parece que los que salimos segundos somos todos. Y queda una amargura para siempre. No sé ustedes si recuerdan la final del 2014, yo la vivo con tristeza, la final del Esa 90. me dolió más. Ese segundo puesto me dolió más. Pero- esa derrota me dolió más. pero que vas a esa. ver que- ¿Sabes por qué? Porque ya somos campeones del mundo. Entonces. Quería más. Y ya le ganamos a Inglaterra, además. Entonces es como que esta derrota. Yo quería también ser campeón del mundo de nuevo. Un bicampeonato no se consigue todos los días. Es una cosa muy, muy extraordinaria. Y no se dio. Pero quedaron muchas cosas muy, muy copadas de este mundial. Te va a llegar la tristeza con el tiempo. Ya la pasé, Al día ya la siguiente de que superé. Estudiantes perdió la final de la Lucha de clases, Intercontinental Alfonso, ya con la el superamos. Barcelona, yo estaba como Qué mal, Franchella. siempre- Estudiantes. Ahora me acuerdo y Estudiantes tengo y una Barcelona. Siempre tristeza. Estudiantes. ¿Qué estamos hablando de la selección? Bueno, hablemos de Por gimnasia, favor. porque yo no iba a hablar de gimnasia, pero No, ¿a quién le vamos a echar la culpa? A que la que No. cantó fue No, Becerra. bueno. Más mufa. No te metas no, con María no. Becerra. No, la mejor Cancelá con María su Becerra, canción. Solamente Por falta que favor, diga María Becerra. por favor. Está Bueno. mal, Alfon, ¿eh? Bueno, vamos No con es el así. programa porque si no He vamos a perdido el terminar acá eje, las he perdido el piñas. eje. Frente al eje. Estoy muy golpeado. Vamos a ir con el programa porque tenemos muchos temas. Y ya vamos pasó a el hablar del Mundial. Sí, ya Vamos pasó a el hablar del mundial. nuevo. Lleva Y todo. bueno, vamos a hablar un poquito de qué está pasando con, habíamos hablado del programa pasado, este falso plan de lucha o este tibio plan de lucha al que se suma la CGT, que en realidad se suma a otras actividades, como va a ser bueno, la movilización de hoy de los jubilados. Y bueno, contamos un poquito las novedades, bueno, sobre todo con el tema este del fallo nuevo y el 2% que también hablamos en el programa pasado. No, bueno, esto que planteamos ahí, la idea de que la CGT parió un plan de lucha, una reunión larguísima, fue el último consejo directivo, duró como 4 o 5 horas, inesperado, nadie esperaba una reunión tan larga. Todos intervinieron. Todos intervinieron, yo pude saber que adentro lo que había era tipo, no sabían qué decir, no sabían qué hacer, no había propuestas. Obviamente estaban esperando una respuesta del gobierno sobre el problema este de los aportes solidarios del que vamos a hablar, pero básicamente, como se dice, parieron un ratón, porque no salió nada de ahí, más que, y por eso decimos, adherir a otras luchas. Es algo que ya han hecho. Adhirieron a los jubilados, el otro día hice la cuenta, los jubilados marcharon desde que gobierna Milei 136 veces. 136 veces, creo que la CGT adhirió a 2
y después estuvo la famosa de Pablo Grillo, que no adhirió a la CGT. No, la de los hinchas. De los hinchas, claro. Y hubiera sido una marcha extraordinaria. Bueno, se suman a abrazar a los jubilados en la marcha número 136 para encontrar una excusa para hacer algo. Y después, ¿cómo sigue? Sigue el 7 de agosto, San Cayetano. También lo hicieron el año pasado. Y lo curioso, una de las fotos que estamos viendo, esa foto que estamos viendo ahora es el balance que hicieron del paro del 19 de febrero. En esa marcha, en ese paro del 19 de febrero, ellos caracterizaron el paro de contundente. Dijeron que era un paro exitoso, que era un paro contundente. Y ahora lo que están diciendo dentro del consejo directivo es que no hay clima para parar, que la gente no quiere parar, que la gente teme el descuento. Cosa que es cierto, la gente teme el descuento. Pero nosotros sabemos perfectamente que... Ahora voy a contar algo de eso en Santa Cruz. Si alguien tira, si tirás la plata, nadie quiere tirar la plata. Ahora, si vos sentís que parar por más que el descuento va a ser por un plan de lucha, que vas a avanzar y que vas a pelear... El paro del 19 de febrero fue contundente. Si tenés una perspectiva, te la jugás, porque aparte te da un sentido colectivo, un sentido de pertenencia. Bueno, volvemos a la selección, ya estoy pensando de nuevo en el sentido colectivo de pertenencia. Pero obviamente no, es decir, ¿quién produce el desgaste? ¿Son la gente que no da o ellos que con este plan de lucha que nunca termina de aparecer y que en realidad es funcional y cómplice a que avance el ajuste, han generado? El 7 de agosto, San Cayetano, eso va a ser importante, no porque la CGT convoque. La otra vez, el año pasado, convocaron y lo curioso fue que se esperaba que hablaran, porque venían, no me acuerdo de qué gran movilización, se pararon ahí en un costadito, dejaron que el protagonismo fuera de las organizaciones sociales, que le pidieron a San Cayetano paz, pan, trabajo, etcétera. Pero la CGT quedó completamente desdibujada. Vamos a ver que este 7 de agosto tiene un ingrediente especial porque se da en el contexto de que el gobierno logró un fallo favorable que deja sin efecto una cautelar que habían conseguido las organizaciones sociales y piqueteras en defensa del programa Volver al Trabajo. Y el 1 de agosto, 950.000 beneficiarios, 950.000 personas no van a cobrar los miserables 78.000 pesos en los que se redujo el programa Volver al Trabajo. Sí. Hablemos, digamos, un poquito de volver al trabajo, de este fallo, porque bueno, deja prácticamente sin cobertura a, digamos, no solamente esta cantidad de gente, sino que estamos hablando de gente que se hace cargo de hacer la comida, de organizar los comedores, de hacer mantenimientos en los barrios, de organizar, y bueno, en un momento donde ya habíamos hablado cómo crece la situación de desocupación, crece la gente que va a los comedores, y por eso, bueno, se va a convocar a una gran movilización para el 22. El mismo 22, cuando la CGT convoca a abrazar a los jubilados, las organizaciones piqueteras, las organizaciones sociales en conjunto van a hacer una jornada de cortes, piquetes, etcétera. Escuchemos a Chiquito, ¿no? Está así el video de audio de Liboni, que es el 5. El gobierno de Milei acaba de anunciar que va a dar de baja a 1 millón de compañeros y compañeras del programa Volver al Trabajo. Es un programa por el cual hay casi 1 millón de personas en todo el país que cobran 78.000 pesos, por las cuales realizan una enorme cantidad de tareas. Tareas como un comedor popular, asistencia a la primera infancia, atención en los barrios a la cuestión de la juventud en riesgo por temas de drogadicción. Son trabajos sociales enormes que deberían ser muy bien pagos. Sin embargo, el gobierno le saca el único ingreso que tienen los compañeros y las compañeras. Vamos a salir en todo el país porque el movimiento piquetero no va a aceptar esta barbarie de sacarle a una persona que está cocinando para 200 compañeras y compañeros en el Chaco, que tiene un ingreso muy miserable y que el gobierno ha decidido eliminarla sencillamente para hacer un ajuste de caja. Entonces vamos a salir el 22 en todo el país. Hay un corte en el Puente Porredón muy fuerte con todas las organizaciones existentes y en todo el país salimos a cortar puentes y rutas para decirle al gobierno no a la baja del programa Volver al Trabajo. Vamos con todo y vamos a una pelea que va a continuar. Esta es la primera medida de una serie que vamos a llevar adelante porque no podemos aceptar que este gobierno siga castigando a los que menos tienen. Bueno,
Bueno, es un ingrediente más que tiene la marcha, que es importante. Es el volver al trabajo. Perdió un 76% de su poder adquisitivo y perdió un 50% con relación al 50% del salario mínimo que debiera ser, porque el gobierno desenganchó, es brutal, y encima se lo sacan. Es impresionante. Bueno, recordemos, perdón, Sí. que No, dale. convocan a este corte, cortes de rutas y marchas en todo el país. Bueno, obviamente el Frente de Lucha Piquetero, también la UTEP, Territorios en Lucha y decenas de organizaciones digamos, populares que Son como 60, Sí, 70 sí. organizaciones sociales y piqueteras. Las que ya vienen funcionando en bloque desde hace un tiempo atrás en actividades en Total. calles. Pero bueno, la respuesta es contundente, obviamente, teniendo Y en hay cuenta una el cuestión ataque. que vos decías, Alfonso, de la decisión de la CGT de hacer este acompañamiento vinculado con la espera de una decisión del gobierno, que fue la de el decreto 612 que salió este lunes, y que lo que hace es modificar la reglamentación de la ley de reforma laboral, que a su vez había modificado, el decreto reglamentario, perdón, de la ley de reforma laboral que había modificado la propia ley. Es medio confuso y de hecho generó confusiones ayer en redes sociales, en particular gente que decía que se eliminaba el aguinaldo, se eliminaban cosas por el estilo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la base de cálculo a partir de la cual se establece el 2% para los aportes solidarios, que son los aportes que hacen los trabajadores por uso de convenio, podríamos decirlo así. ¿Qué hacen? No, que se les Que obligan a. Digamos, en el CIPREVA se votó en asamblea, fue un debate que hubo en asamblea, se votó y se aprobó que si hubiera un descuento del 2%. En televisión. Solamente en televisión, para todos los trabajadores de esa área. No empresa escrita, por ejemplo, porque los salarios son muy bajos y se consideró que no se podía llevar adelante un descuento sobre el salario con salarios tan de miseria como lo que estamos cobrando nosotros en este momento. Lo que hizo este decreto fue ampliar esa base de cálculo a partir de la cual se establece el 2%. Restituir lo que decía la ley. Restituir lo que sea de la ley, El 2% sobre el remunerativo. porque el decreto reglamentario previo que estuvo entre la sanción de la ley y este nuevo decreto reducía esa base de cálculo solo al salario de convenio básico. Claro, Pelado. por ejemplo, en el caso de los docentes que tienen el salario básico muy, muy bajo, el 2% es, digamos, bastante bajo porque no Claro. incluye todas las A veces el básico representa el 10 o el 20% Sí, sí, sí. del De todas salario. maneras, no incluye todo lo que uno considera, o sea, incluye lo que es un salario normal y habitual. Por ejemplo, en la televisión, volviendo a nuestro gremio, hay 2 horas extras que están cargadas en forma habitual y permanente sobre los salarios Sobre de los eso trabajadores. Entonces, eso se incluye. Horas extras que son muy extraordinarias no se incluyen. Está claro. Y así por el estilo. Ahora, todo esto, esta ida y vuelta, habla de una negociación que estuvo manteniendo la CGT por debajo de muy bajo perfil con el gobierno en relación a cómo llegar a un acuerdo para evitar la desfinanciación de los sindicatos. Y hay un dato más en el propio decreto que Con es las obras importante. sociales, ¿no? Claro, que es eso que decís, Ana, porque toda una cantidad de las contribuciones patronales que también que van acá, que no son el aporte del trabajador, su descuento por convenio, esos aportes van en una contabilidad aparte, pero se les restringe el uso a aspectos de salud, previsionales, ayuda social o culturales. Digamos, acciones que lleve el sindicato en relación con eso. Sin tope de ese 2%. De ese 2%. Entonces, ahí se abre una negociación entre los sindicatos y las cámaras patronales, y en función de ese toma y daca, seguramente veremos sindicatos que retroceden en conquistas de los trabajadores a cambio de un sostenimiento de la caja más general del sindicato. Hubo en el medio varios cautelares a favor de los sindicatos, comercio, camioneros, que impidieron hicieron que la reglamentación del gobierno quedara medio ahí cuestionada incluso legalmente. tal cual. Y también hubo cuestionamiento, esto es interesante, de las cámaras patronales. Claro, porque también se alimentan de eso. reciben las cámaras patronales. Claro. Hay quilombo bárbaro en la CAC, en CAME, porque hay cámaras de comercio que aportan pero no reciben y dicen, escúchame, se están llevando, es decir, las cámaras también pusieron el grito en el cielo sí. porque se desfinanciaban las cámaras. Esto explica un poco por qué la CGT decidió este plan de lucha a cuentagotas, sí. colgándose De hecho, de otros. desde la CGT hicieron trascender que esto pacificaba el frente sindical para el gobierno. O sea, desde la CGT diciendo, esto pacifica, con esto pacifica. Por eso no pusieron marcha federal, dijeron marcha federal y paro.
veremos cuándo. Veremos ahora qué pasa, evidentemente esto pero va a desinflar. el acuerdo de la que es el CGT con problema. Milei, con el gobierno de Milei, en este sentido de que se habla que la oposición, el peronismo, que hay 2027, bueno, vemos que en las calles, la CGT en las calles, y después se sienta a negociar con el gobierno acuerdos propios a espaldas de los trabajadores. Así es. De cualquier manera, el 22 a la calle con los jubilados, Totalmente. la coordinadora sindical clasista va a marchar con una columna independiente, las organizaciones piqueteras van a cortar, va a ser una jornada de lucha, hay que estar peleándola porque siempre con la claridad de quiénes son los aliados, quiénes son los adversarios, quién juega para un lado y quién juega para el otro, pero el 22 va a ser una jornada de lucha y ahí vamos a estar, es hoy, digamos, a la tarde. Así que allí estaremos. Bueno, y aparecieron datos del INDEC muy importantes que grafican un poco este cuadro en el que se mueve todo este tipo de negociaciones. Es la famosa cuenta, famosa para lo que laburamos, para lo que estamos laburando todo el día con estadísticas, La CGI, una cosa yo no recontra tenía ni idea que divertida. La famosa cuenta generación de ingresos Ingreso. e insumo de mano de obra, también conocida como distribución funcional del ingreso, o es algo similar, es una medición que hace el INDEC que refleja, a mí me encanta porque es la más marxista de todos, digamos, porque Establece casi en términos de clases. la plusvalía, dice cuánto se lleva los salarios del producto y cuánto se llevan las ganancias. Rememorando el viejo 50-50 peronista. ¿se Claro, acuerdan? es eso, Bueno. es el 50-50 al que apelaba Perón, que curiosamente en el 2016 estábamos en el 54. Bueno, el dato del primer trimestre, este gráfico que estamos viendo es el primer trimestre, es que cayó, retrocedió del primer trimestre del año pasado, del 48,9 al 47%. Aclaremos que el primer trimestre es un trimestre alto. Por los aguinaldos. Por los aguinaldos, yo Y creo- los plus vacacionales. y los plus vacacionales y también ¿Por la porque... apertura de paritarias en general o no? No, pues eso se mantiene, habría que explorar, porque a mí se me ocurren varios motivos. Una es porque cae la producción, pero los salarios se mantienen. Es decir, la gente se va de vacaciones. Si vos mirás, por ejemplo, la actividad, el uso de capacidad instalada del sector automotriz, en enero y febrero siempre está en el 30, 40, incluso los años donde llega a pico de 60, 70. Bueno, esos trabajadores cobran. Entonces, bueno, siguen cobrando. Se Entonces, produce un desbalanceo. se produce en términos relativos a la estacionalidad de la producción y los salarios que más o menos se mantienen. Habrá que explicarlo de otra manera, pero aclaremos eso. En general está en un 43, 42, 44, pero el primer trimestre siempre es alto y cayó de 48,9 a 47, pero fíjense lo que cayó en una década, de 54 a 47, y obviamente eso refleja el aumento, se refleja en aumento. Esto, recién pasamos la placa, no es 2 mangos con 50. Yo hice el cálculo ayer. Lo que se perdió en un año equivale al 1,9% del PBI, que a valores de ahora son 10.548 millones de dólares. Es decir, la clase trabajadora le transfirió a la clase capitalista en un año 10.548 millones de dólares, y si tomamos la participación del 2016, es del orden de los 40.528 millones de Lo que no dólares ingresó en nuestros anuales. bolsillos. Si nosotros tuviéramos hoy la participación que teníamos en el 2016, todos los trabajadores tendríamos 40.528 millones de dólares más para repartirnos entre nosotros. Se lo llevaron los patrones. Cabe aclarar que tampoco nosotros queremos el 50-50 porque estamos hablando del 1% de la población contra toda la población que trabaja. Así que nosotros no militamos para nada. estamos Nosotros en contra queremos del 100 for all. Vamos a decir. Exactamente, pero bueno, obviamente que esto Nada es un de reflejo 50-50. de cómo siguen sacándole le meten la mano a los bolsillos a los Absolutamente. trabajadores. Y hay otro gráfico ahí, lo vemos muy breve, que también se expresa ahí. Fíjense cómo cambió la matriz del mercado laboral, que también surge del mismo informe. Claro. Lo de arriba son trabajadores registrados, cayeron 1,73%, mientras que los no registrados aumentaron un 4, algo, no sé si se termina de ver, y los no asalariados, monotributistas, autónomos, Crecieron. tipo que están changueando, etcétera, crecieron un 7, creo que 9, Bueno, ahí están todas las 7,36%. aplicaciones, están ahí, Están ahí monotributistas. en la línea verde. Fíjense Claro. cómo cae el empleo registrado, sube. Esto también explica en gran parte este retroceso en La la participación, uberización de en la los participación de los trabajadores. Bueno, hay más cosas. De todas maneras, son incluso estadísticas que están cuestionadas. Claro.
porque uno dice 47%, parece a los niveles que estaba en el famoso año 75. Bueno, hay muchos especialistas que están revisando esta metodología, hay muchos elementos que permiten cuestionarla, el registro de los salarios de los no registrados que hace el EPH es muy deficitario, mucho más en momentos inflacionarios, la participación de los trabajadores estatales creció muchísimo en el empleo total y ahí no hay excedente bruto, es decir, no hay ganancia capitalista. Bueno, son muchos elementos, en otra ocasión podríamos analizarlo, pero lo cierto es que se la siguen llevando ellos, con la FIFA, ¿Con la FIFA? Sí, no sé, no puedo salir. No puedo soltar. Pienso en esto y me acuerdo de Trump, Infantino, Rodrigo. Bueno, los dura. Bueno, y vinculado con la FIFA también, y con la denuncia con este cuestionamiento a cómo se están haciendo las estadísticas, justamente el lunes la comisión interna de ATE-INDEC sacó una declaración en la que impugnó... Hablando de la FIFA, impugnó, no la FIFA en este caso, sino impugnó el proyecto de ley que anticipó Adrián Rabier, que es el portavoz del gobierno, en el sentido de blindar al INDEC. La posición es muy sencilla. No podés blindar vos que estás todo el tiempo atacando la independencia del INDEC. Digamos, es un cuestionamiento central, de raíz. ¿Cuál es el cuestionamiento? Que el gobierno eliminó... postergó o clausuró la posibilidad. Tenía fecha la aplicación que era el 6 de febrero, tenía que haber entrado en vigencia el nuevo IPC, el índice de precios del consumidor, la inflación que todos conocemos. Por la que renunció Cuando renunció el director del INDEC, el hijo de Labaña, y que se postergó su aplicación hasta que se terminara de acomodar la economía a favor del gobierno. A favor del gobierno, a la nueva situación y terminaran de, como dicen, transparentar los valores de las tarifas. Entonces, cuando se aplicaran todos los tarifazos, recién ahí lo vamos a poner en práctica. ¿Por qué? Porque sabemos, eso es un debate público, que el nuevo IPC tiene un peso, en el nuevo IPC hay un peso mucho mayor de las tarifas de los servicios públicos respecto del que se usa actualmente. O sea que cuando lo apliquen también va a ser una maniobra, porque también cuando baja... Va a empezar a subir los alimentos, pero van a estar valorados. Claro, la última modificación fue en el 2004. Tenemos un audio de Raúl Llaneza. De Raúl Llaneza, el secretario general de la Comisión Interna de ATE-INDEC. Desde ATE-INDEC hemos sacado un comunicado donde planteamos la incoherencia entre la idea del gobierno de blindar el INDEC y la interferencia en decisiones técnicas que están llevando adelante tanto Milei como el ministro Caputo en cuanto a la actualización de las ponderaciones en el índice de precio al consumidor de la ENGO, Encuesta Nacional de Gasto e Ingreso de los Hogares 2017-2018, en un contexto donde se pone en tela de juicio, la opinión pública pone en tela de juicio un dato que es el dato inflacionario. Nosotros planteamos que antes de pensar en blindar hay que respetar la independencia técnica de un organismo, valga la redundancia técnica, que no solamente da a conocer datos sobre el IPC, índice de precio al consumidor, o la inflación para la generalidad de la gente, como datos de PBI, de pobreza, indigencia, de mercado de trabajo. Es indispensable para esta Junta Interna, para los afiliados de ATE en el INDEC, que el gobierno tome en cuenta nuestros reclamos de independencia técnica del organismo. Gracias. Recordemos que Llaneza, delegado histórico del INDEC, que ha hecho los abrazos contra la intervención de Moreno. Eso es un dato muy importante, porque la credibilidad que tiene la Comisión Interna de ATE-INDEC tiene que ver con la lucha que hizo contra la intervención desde el año 2007 en adelante. Contra todos los gobiernos. Entonces, en ese sentido, es una voz autorizada para decir el cuestionar este supuesto blindaje. Completamente. Entonces dicen, ellos dicen blindar, pero el mismo Caputo dijo que no era un problema técnico, sino que era un problema político. Totalmente político. Es una decisión política, dijo textualmente, postergó la actualización
Y ellos dicen, no, esto es una chantada, reclamamos la autonomía y reclamamos, por otro lado, que se ponga fin a la precarización laboral en el INDEC, que es fundamental, porque los técnicos es como la fuga de cerebro de la universidad. Ahora vamos a hablar del tema también, pero vos, con tipos que monotributistas, etcétera, etcétera. Y sin estabilidad laboral. Sin estabilidad laboral. Más con este gobierno que te dice no te renuevo los contratos. Obvio, es como la indemnización en prensa, digamos, la estabilidad laboral para un trabajador del INDEC. Me juego el pellejo defendiendo las estadísticas cuando tengo una situación precaria. Bueno, agradecemos a Raúl, nos sumamos al reclamo de la plena autonomía del INDEC y que se aplique en forma inmediata la actualización de la ENGO y hacia atrás. ¿Por qué hacia atrás? ¿Se puede hacia atrás? Yo le pregunté a un técnico del INDEC. Se hacen líneas de contacto. ¿Tienen el archivo? Me dijo, tienen el archivo ahí, ya está hecho, ya lo pueden aplicar, lo tienen. Y entonces, ¿por qué hacia atrás? Porque entonces vos es una herramienta para recuperar el salario, porque se calcula que la diferencia es tan grande que los salarios es mentira. Todas las estadísticas del INDEC terminan siendo falsas porque se calculan sobre una inflación que no es. Así es. Bueno, tenemos invitados en este programa. De los invitados me dicen acá que si no digo esto no va a haber invitados, nos apagan la luz, nos enchufan todo. ¿Qué cosa? ¿Algo de la FIFA? No, de la FIFA no podría la FIFA poner un mango, no, de ninguna manera. No aceptamos plata de la FIFA, mantenemos la independencia, no. Suscripción. Primero la suscripción fácil, la de la campanita, hay nuevos programas, están laburando los compañeros que da miedo, llegás y están con ojeras, los ojos rojos, porque ya creo que 3 programas nuevos sacaron en la última semana. Hagan Olas, que debutó el viernes. De las compañeras del plenario de trabajadoras. Piqueteros, Piqueteros carajo, Estación Piquetera, perdón, y Fenómeno Mundial. Es decir, que se han sumado a esta ola de streams del canal de Prensa Obrera, que los compañeros hacen con tanto esfuerzo, pero se necesita plata, no solo campanita, sino que suscripción, aporte para sostener todos los medios de Prensa Obrera, la Prensa Obrera escrita, en papel y el canal de Prensa Obrera. Así que clic, aporten a la Prensa Obrera y aporten a la campaña financiera del Partido Obrero. ¿Todos aportaron ya a la campaña financiera del Partido? Por supuesto que sí. Muy bien, pusieron cara, sí, estamos todos al día, muy bien. Y vamos a juntar más. Ahora sí. Bueno, tenemos invitados ahora sí, 2 compañeros que además... ¿Pusieron aporte a la campaña financiera? Sí, pusieron, si no los invitábamos. Son 2 compañeros que además, participan activamente del programa, siempre les pedimos colaboración. Preséntalos, Alfonso. Los presento, bueno, son de carne y hueso, no son IA, no son un videíto que aparece, son el compañero Alejandro Lipkovich, delegado general de ATE Garrahan, gran luchador, y Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, ambos abonados. Bueno, Ale ya estuvo y hoy vienen acá porque se presentó la lista multicolor de la CTA Autónoma y bueno, ellos vienen a contarnos cómo se conformó esta lista, quiénes son parte de esta lista y cómo se organizó. ¿Y por qué? ¿Quién empieza? Bueno, arranco yo. La candidata. La candidata secretaria general. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad también de hacer un poco de difusión y arrancó la campaña. Porque las elecciones son el 20 de agosto, pero acabamos de presentar la lista, ya está oficializada. Una lista que es la lista multicolor, en la cual en lo que es la lista nacional yo encabezo junto a compañeros de otras organizaciones, como es el caso de ATE. Acá en la capital federal, la actual secretaria general de ADEMIS es quien encabeza la lista. En una elección medio novedosa en cuanto a una nueva estructuración que aparece por parte de la CTA, aparece esto de las elecciones por comunas, que bueno, nada, uno empieza a ver a qué responde, no responde a un crecimiento. Por comunas, porque antes tengo entendido que había 3. Bueno, había 6 regiones. Había 6 regiones, ahora son 15 comunas en capital. Así es. Sí, mirá, efectivamente. Eso no sabía. Sí, bueno, nosotros tampoco lo sabíamos, nos acabamos de enterar, así que la presentación de la lista tuvo también su agitación previa porque para conseguir también todos los candidatos necesarios. Me parece que soy candidato yo porque soy afiliado a ADEMIS, afiliado a GD. Muy bien. Muchas. ¿En mi comuna? AGD es la comuna 3. Ahí encabeza la compañera Ileana Cheloto, actual secretaria adjunta de nuestro sindicato y secretaria general hasta el último periodo.
Así que bueno, estamos muy contentos porque pudimos presentarla, porque es una lista que reúne al conjunto de compañeros y compañeras que están al frente de las luchas, incluso ahí donde no son dirección de su sindicato, pero que en las asambleas, los plenarios y todo evento que concite debate se presentan con una posición clara de independencia política, que es lo que caracteriza a esta lista multicolor. ¿En cuántas provincias nos presentamos? Y nos presentamos en la provincia de Buenos Aires, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, en Río Negro, en Neuquén, en Santa Cruz, Córdoba, Jujuy. Y hasta ahí ese sería el paquete. Hay una gran expectativa en Bahía Blanca, donde hay una confrontación muy directa entre la multicolor y la lista, la conducción oficial, donde la multicolor podría recuperar esa seccional para el terreno de la lucha. Una seccional que, bueno, en el pasado fue ganada por la dirección de la CTA mediante algo asimilable a un fraude. Hecho y derecho, ahora se reagrupó toda la oposición, que en la elección pasada fue dividida, lo cual es un paso adelante. Es decir, que la multicolor viene con un empuje adicional y esto de Bahía se presenta como un gran desafío, pero bueno, podríamos hablar de todas las provincias en las que nos presentamos porque hay muchos luchadores y luchadoras. Yo les preguntaba por qué, ¿no? Porque en el imaginario popular, no de lo que más conocemos, pero en el imaginario de los trabajadores argentinos, la CTA Autónoma es como la central más izquierdista obviamente, en comparación con la CGT. Nosotros decimos que la CGT ha sido cómplice del ajuste, etc. ¿Por qué se presenta la lista multicolor? ¿Ha sido la CTA Autónoma también cómplice a su manera del ajuste en curso de la reforma laboral? Bueno, en principio, digamos que tanto la CTA Autónoma como la CTA de los trabajadores ha estado supeditada a lo que hace la CGT, que es nada, digamos. O sea, no ha jugado ningún rol en un gobierno que viene a atacar directamente y de manera brutal las condiciones de trabajadores y trabajadoras. Ustedes lo han puesto acá en números, en decisiones políticas, y aún así las centrales obreras no han jugado ningún rol, o mejor dicho, han jugado el rol de o ir a la rastra de la CGT o, bueno, la CGT negociando ahí su propia caja y sus propios privilegios. Quedó muy lejos ese imaginario, o por ahora puede ser solamente un imaginario, pero en los hechos es una central que no ha estado presente en los conflictos más importantes que ha tenido durante todo este periodo. No quiero hablar por ATE, que Ale lo conoce mucho mejor que yo, pero ciertamente, por ejemplo, compañeros y compañeras que hoy son miembros de la CONADO Histórica, que es nuestra federación a la que pertenece AGD y que son parte de la CTA Autónoma, se han declarado en favor de, por ejemplo, firmar el acta acuerdo del 10 de junio, que hoy estamos sufriendo las consecuencias. Me refiero a la docencia universitaria, porque la firma de ese acuerdo le permitió al gobierno una maniobra que es presentar papel, recurso, esto, aquello, y seguir dilatando la aplicación de la ley de Sin embargo, CONADO no firmó, pero no por voluntad de la conducción. CONADO Histórica no firmó, la mayoría de la conducción saludó ese acuerdo y se presentó incluso a ese congreso con toda la intención de que finalmente se aprobara, y se llevó, yo creo, no sé si una sorpresa, pero sí se llevó la respuesta por parte de 60 y pico de congresales sobre 100 que dijeron: esto no se puede firmar así porque está por debajo de lo que nosotros estamos pidiendo, porque no es el cumplimiento de la ley, y finalmente porque le da argumentos al gobierno para decir: bueno, empecé a cumplir un poquito con la deuda que tengo con los trabajadores, mientras tanto sigan como puedan. Bueno. ¿Y en el caso de ATE? Garrahan, bueno, un poco vos viniste a contar toda la lucha en un programa pasado y bueno, obviamente fuimos cubriendo todo el conflicto, pero ¿qué pasa en el caso de ATE? Bueno, no solamente en el Garrahan, sino en el caso de ATE más a nivel general. Bueno, ATE es uno de los principales gremios de la CTA, con lo cual es lógico que esté en el centro del debate. Aguiar tiene un gran protagonismo mediático y nosotros entendemos que las declaraciones rimbombantes, en general se anuncian huelgas que luego no se concretan, es decir, hay una verborragia muy encendida en los medios de comunicación que contrasta con la conducta real, objetiva, en los hechos de ATE, siendo un sindicato que ha sufrido una ofensiva terrible. En ATE prácticamente no hay plenarios delegados, no hay asambleas, no ha habido apoyo a los conflictos reales que existieron. Por ejemplo, en el caso del Garrahan, bueno, yo con Aguiar tengo una relación cordial y diplomática, él ha venido a participar en algunas movilizaciones y nada más. Es decir, el sindicato no es que se aprovechó de que había una lucha conmoviendo al país para decir:
hagamos una gran asamblea estatal y enfrentemos los despidos. Han pasado decenas de miles de despidos en todo el estado sin que el sindicato haya colocado una ofensiva fuerte. Tenemos un ejemplo muy emblemático que es el INTI, claro, donde en el INTI se armó una asamblea multisectorial que es abiertamente, y lo digo sin vergüenza, es contra la Junta Interna de ATE. Claro. Porque la Junta Interna que se, digamos, identifica con la conducción nacional del sindicato, pero que también recibió el apoyo de la conducción local, que bueno, ustedes saben que hay una trenza ahí, ATE Capital se enfrenta con ATE Nacional, ambos respaldaron la Junta Interna de una familia conocida en ATE, que son los Dolman, y los trabajadores y trabajadoras del INTI se organizaron contra la Junta Interna. Se armó un proceso de afiliación masiva para tratar de desplazar. Y por eso lucha. Claro, y por eso lucha, porque hay una asamblea a pesar de la Junta Interna. Entonces, en un lugar tan emblemático como el INTI, es un reflejo de la conducta de ATE a escala general, que es una conducta que para nosotros tiene raíces profundas y que tienen que ver con lo que decía Laura recién. La CTA y ATE también se jactaba de ser un sindicalismo alternativo a la CGT, tenía como una consigna ni de los gobiernos ni de los patrones, y lo cierto es que nuestra corriente siempre discutió con eso desde el momento original. Ahora, lo cierto es que en estos años o en esta última década el deterioro de esa característica fue muy, muy fuerte, porque ATE en todas sus variantes se ha integrado a los gobiernos del PJ, y esa integración tan profunda a los gobiernos del PJ lo que ha hecho es que se pierda todo atisbo de independencia y de iniciativa propia. Por eso ni ATE ni la CTA se diferencian de la CGT. Ahora, ni siquiera alcanza, a los gobiernos peronistas, porque lo que contábamos ahora del INTI, pero también está el caso del Servicio Meteorológico Nacional, que fue... Yo me enteré por los medios y le consulté a un trabajador del Servicio Meteorológico Nacional si efectivamente había levantado el paro, y se enteró el trabajador por mí. O sea, ¿cómo se levantó el paro? Me dice, sí, lo vi por los medios. Yo dije, no, debe ser carne podrida de TN, dije yo. Bueno, vos sabés que cuando empezó este gobierno, uno de los grandes capítulos contra los trabajadores del Estado fue la ley Bases. Y en ese momento el secretario general de ATE Tucumán se pronunció a favor de la ley Bases. ¿Por qué? Porque reflejaba la posición del gobernador de Tucumán, del PJ, que apoyó eso. Y nosotros pensamos, creo, hasta con un atisbo de ingenuidad o de candor, que bueno, capaz que al tipo lo corren para disimular, porque es un escándalo. Nosotros íbamos a los plenarios y decíamos, qué vergüenza, ATE Tucumán. No hicieron nada, sigue siendo el mismo Jorge Flores, creo que se llama, y tiene que ver con, como vos bien decís, no es un problema solo del gobierno pejotista, sino de que si estás con el partido patronal, bueno, te vas a adaptar al estado de cosas. Y lo más grave de todo esto es que luego en las provincias se refracta, no solo en apoyar a los gobernadores que luego colaboran con Milei, sino en sus propios ajustes. Hoy un estatal de la provincia de Buenos Aires gana 1 millón de pesos con 30 años de antigüedad. Es decir, no cubre ni siquiera la canasta de pobreza. Y ATE y la CTA, en vez de defender el reclamo de ese estatal, apoyan a Kicillof. Te hago una pregunta. El otro día en redes, viste que ahora todo se ve en redes, de hecho redes FIFA, etcétera. No era la FIFA, no era Infantino, lo vi al Pollo Sobrero, no me acuerdo en una entrevista que estaba el Pollo y estaba Aguiar, estaba en la misma mesa. Entonces la entrevistadora, que creo que era Canosa, Sí. Viviana Canosa, le dice, ¿cuáles son tus límites? Qué sé yo me uno con todos los que luchan, y dice, bueno, con él me uno. Hay que unirse con Aguiar porque acá nos estamos enfrentando, y entiendo que la corriente política izquierda socialista del Pollo Sobrero integra la multicolor. Sí. Bueno, encabeza la capital federal. Encabeza la capital. Pues, mal el Pollo. En esa, nos cayó mal. No hemos tenido oportunidad de discutirlo con él o con sus compañeros. A todos nos cayó mal. Hay que ver, después ellos explicarán en qué consiste, si es una política, si es una metida de pata, pero en cualquier caso, más allá de él, porque no es un tema personal, veamos qué refleja. Porque Aguiar, justamente el gran problema de Aguiar para nosotros, él y el Frente Sindical, el FRESU, se jactan de ser combativos y de oponerse al gobierno de Milei. Por eso yo la vi esa entrevista. Claro, y Canosa le dice, bueno, con los que transaron con Milei no, pero los que enfrentan a Milei sí. Entonces la pregunta es, ¿enfrentan a Milei? Nosotros decimos que no, que es una pose. El Frente de Sindicatos Unidos ni siquiera tiene en su programa la derogación de la reforma laboral. Claro. Y esto por una nueva ley. Una nueva ley. Por una nueva ley. Y en el medio está esto que vos contabas, ustedes contaban hace un rato, de que está la burocracia sindical transando cosas que no son de interés de los trabajadores, como los aportes compulsivos, que nos roban parte del salario para mantener cajas que no nos benefician, y en eso no se cuestiona. Y el FRESU habla mucho, pero no ha impulsado ninguna medida de acción real. Entonces, yo al Pollo lo que le diría es, hagamos lo que estamos haciendo juntos, que es el plenario del sindicalismo combativo, para que haya una nueva dirección en el movimiento obrero que enfrenta a todas las variantes, también a los
de la CTA, como estamos haciendo con la multicolor. El programa pasado desarrollamos mucho el tema de la UOM, que juega un papel fundamental en la intervención. La intervención de la UOM. Y no ha habido una respuesta del FRESU acorde a... No, por supuesto no ha habido de la CGT, pero tampoco de la propia UOM. Es decir, la UOM tiene las herramientas. Es muy impresionante que intervenga el gobierno Milei, interviene uno de los sindicatos industriales más emblemáticos. Y no pasa nada. Y pasa desapercibido. Avasalla la ley de asociaciones profesionales, todo. Finalmente lo designaron de nuevo, le dieron la prórroga al juez Pesino, sí, que me contaron fuentes que no voy a mencionar, que le dicen juez Pesito en la jerga, le dicen juez Bonnie Pesito. Bonnie and Clyde también, eso le dijo un senador, le preguntó directamente, sí, ¿es cierto que a usted le dicen Bonnie and Clyde? Y el tipo dijo, bueno, la verdad que puso cara de sí, pero no lo puedo decir. Bueno, lo terminaron ratificando, así que bueno, lógico, es toda una línea, ¿no? De ir adaptándose. Tengo una más para Laura, que me interesa en particular. El otro día vi, creo que fue la tapa de Clarín, que decía que el gobierno liberó los fondos y va a acatar el fallo de la Corte Suprema, es decir, que al aumento del 21,3 que cobramos el mes pasado, estoy esperando que a fin de mes llegue el 30 que falta. ¿Llega o no llega? ¿Acató el fallo o no acató el fallo el gobierno? Mirá, ¿comunicó algo? ¿Dijo algo? No solamente los medios, algunos sindicatos salieron un gran avance o una conquista. Mira, todo lo que está haciendo este gobierno en materia judicial es, por supuesto, para el conjunto de los trabajadores muy confuso, porque va con un expediente, otro viene. Es todo un laberinto, que es el laberinto donde las federaciones y los rectores nos han metido en la judicialización de la ley de financiamiento universitario. Nosotros lo que tenemos hoy, nos han depositado el 21,3 en el básico de mayo, que fue lo que cobramos este último mes. Pero ese titular, hasta donde nosotros hemos evaluado, obedece a recuperar ese dinero que se utilizó para el pago del acuerdo del 10 de junio. O sea, me está diciendo no que no. No es plata nueva, no es plata fresca. Ahora, frente a la duda, porque por supuesto se ha presentado como si efectivamente hubiéramos ganado todo, ya todavía nos están faltando, ese 28,5 es a partir de conocerse el IPC, del último IPC. Claro. No estaría garantizado que llegue. A pesar que la Corte Suprema... La Corte Suprema no rechazó la cautelar, o sea, dijo no, que... lo que dijo es, la cautelar está firme. Ahora quien se tiene que expedir sobre eso es Cormick, que es el juez de primera instancia que todavía tiene la cautelar suspendida. Sobre la cautelar y sobre el fallo de fondo. Exactamente. No está haciendo ni una cosa ni la otra. Ahora estamos en feria judicial, los rectores han solicitado supuestamente que se abra una instancia a pesar de la feria para poder seguir presionando porque en ese dinero que se supone que han pedido no aparece el 20% para el funcionamiento de las universidades. Aparece solamente para el pago de salarios. Sin embargo, es lo que ya se pagó. Claro. Digamos que no es... Por lo menos, que Clarín se comió la curva o hizo una operación. Yo creo que están en una operación reelección. O sea, y también con miedo de lo inicio. O sea, para también desarticular un poquito. Por eso mismo, nosotros nos vamos a enterar de esto, si no esta semana, la próxima, porque llega el instructivo de liquidación. Lógico. A partir de ese instructivo te dicen si te aumentaron algo o no. Pero lo que sí, nosotros seguimos, por supuesto, en lucha por el salario. Tenemos 4 de agosto, anotate porque esto te va a interesar, asamblea de AGE de UBA para llevar mandato. 5 de agosto tenemos congreso de la CONADO Histórica para definir, en nuestro caso, si el gobierno no deposita el aumento que tiene que depositar, decimos que hay que ir a un nuevo inicio que implique la no vuelta a las aulas hasta tanto el gobierno pague lo que tenga que pagar. Y 8 de agosto me hiciste acordar, locro de la Coordinadora Sindical Clasista, no me quería 8 de agosto, sí, señor. Ale, ¿nos querés comentar un poquito cómo está el Garraham? ¿Qué novedades últimas? Bueno, la situación, hoy mismo veía que el vocero presidencial estaba hablando de inversión en el hospital. Nosotros estamos en una pelea para desmentir una campaña muy fuerte que el gobierno y las autoridades tienen de que el hospital estaría ahora en el mejor de los mundos posibles, con una supuesta inversión récord. Lo cierto es que después de la gran lucha que hicimos el año pasado, conquistamos un aumento salarial enorme que se lo arrancamos, y también conquistamos que empiecen a aparecer ciertas cosas que están totalmente paralizadas, de obras, apareció el acelerador lineal para el sector de radioterapia. Ahora el tema es que el gobierno, luego de eso, inició una persecución terrible, seguimos amenazados, muchos compañeros, estamos amenazados de ser despedidos, de sanciones con sumarios truchos que criminalizan la lucha. Esos sumarios
fueron obstaculizados por medidas judiciales, pero no cesaron. Y detrás de esta idea de que hay obras récord, lo cierto es que el hospital está en un proceso de vaciamiento que no es igual del año pasado, pero que sigue. No entra personal, tenemos problemas de infraestructura muy serios que no se resuelven, y bueno, una situación de mucha represión interna. Ahora en las próximas semanas vamos a organizarnos nuevamente en asambleas para, bueno, tratar de recomponer un movimiento de lucha y de enfrentar esta situación colectivamente. Bueno, toda la fuerza para ambas luchas. Queremos que ganemos los trabajadores otra vez. Y ahora los invitamos a que se queden. ¿No? Porque vos también sos afiliada a la CTA Autónoma, ¿verdad? Sí, claro. Así que los González ya ganaron 2 votos, ya los tenían. No, y los invitamos un poquito porque vamos a hablar de algunos temas. En este segundo bloque hacemos como un recuento de conflictos, gremio por gremio. Y bueno, ustedes están al tanto, son parte, digamos, como multicolor, como delegados, como secretarios generales y su rol en los sindicatos para, bueno, también lo que quieran aportar. Voy a comentar un poquito lo que fue el semestre de lucha en Santa Cruz. De los docentes. Estamos hablando de un semestre que tuvo 54 días de paro. Y se logró conquistar, en realidad, bueno, ahora voy a desmenuzar un poquito, un 17,8% de aumento, un 3% en junio, un 10% en julio y después un 1% hasta noviembre. Lo que hicieron los trabajadores después de semejante proceso de lucha fue aceptarlo a cuenta, porque ellos no están conformes, no era lo que pedían, pero de alguna manera lo que sí sentaron como base fue una reapertura de paritarias en octubre, justamente para poder torcer esta paritaria. Pero lo más importante es que lograron, esto que hablamos un poquito en el primer bloque, que les devolvieran los días de paro que les habían descontado. Que eso es fundamental, porque eso lo ha entregado, digamos, la CGT, la mayoría de los sindicatos, lo vemos en docentes, nosotros en docentes de la Ciudad de Buenos Aires, es como ya se establece como una ley que vos parás y te des cuenta, y los sindicatos, digamos, la UTE no hace absolutamente nada para recuperar Y es un golpe artero a la organización sindical, ¿no? Porque de hecho, Ademis ha logrado lo que fueron en pandemia, a través de fallos judiciales y obviamente la lucha, pero esto es muy importante para los trabajadores, teniendo en cuenta, digamos, también la situación de los trabajadores de Santa Cruz. Bueno, de todas maneras hay amenazas de persecución a los trabajadores, vi por ahí, y no olvidemos que el gobernador de Santa Cruz fue Vidal. Un dirigente Claudio sindical, Vidal. Sí, y bueno, obviamente que él es el artífice de estos descuentos y bueno, fue un quiebre producto de... A ver, el plan de lucha nació como parte de congresos, hubo más o menos 17 congresos provinciales, con acampes, marchas, y se ve también esta democracia sindical que hace que se garantice incluso que este acuerdo que no estaba, digamos, que no estaba conforme, que de alguna manera se vote, pero que se tome como una paritaria cuenta. Así que sigue la lucha de los docentes de Santa Cruz, que también con otros gremios que también están en lucha en la provincia. Y también vamos a aprovechar para contar un poquito, bueno, entiendo que ustedes participaron de la jornada de FATE, de la caravana. Antes una cosita. Sí. Aprovechamos para contarlo, bueno, hablamos de los 54 días de huelga en Santa Cruz, para mandarle un saludo a Miguel. De Pla. Sí. Tuvo un accidente cerebrovascular, ayer averigüé, está bien, está en la casa, se está recuperando, pero le queremos mandar un gran abrazo a Miguel, que es histórico, gran compañero del partido, dirigente de ADOSAC, muy querido y conocido en la provincia, así que le mandamos fuerza desde acá para que se siga recuperando y esté al pie del cañón lo antes posible. Un gran abrazo. Bueno, nada, contaba también, sí. Está perfecto. La situación también en la provincia de Buenos Aires, no solamente con lo de FATE, sino también con los docentes, con el paro de 48 horas que se hizo, bueno, ya habíamos comentado en el programa pasado, que fue el miércoles y el jueves. El miércoles fue el paro y el jueves hubo... jornada de lucha. Podés contar jornadas de lucha en los distritos y, bueno... Rechazando la matanza fue, pongamos imágenes porque más de 4.000 compañeros en La Matanza, más de 2.000 compañeros en Bahía Blanca. Estamos hablando de un acatamiento que fue convocado por la multicolor. Hablando de, digamos, de la lista, de las agrupaciones opositoras, no fue convocado por SUTEBA oficial, fue convocado incluso
siendo convocado por la multicolor, tuvo en muchos distritos un alto acatamiento, como en Bahía Blanca, un 80%, Marcos Paz, un 65%, Villa Gesell, Tigre, muy, muy importante el paro, y después lo que fueron las movilizaciones. La de SUTEBA que estamos viendo acá en La Matanza tuvo más de 4.000 compañeros, en el caso de Bahía Blanca masiva también, de más de 2.000 compañeros, rechazando obviamente todo lo que denunciamos en el programa anterior del vaciamiento de la educación pública, pero principalmente rechazando una paritaria de hambre que está llevando el gobierno de Kicillof de un 7%, que estamos hablando de mayo a agosto, es un promedio de 1,7%. O sea que ya habíamos hablado de la pérdida salarial de los docentes, con esta inflación que sigue muy alta. Bueno, es impresionante. Así que ellos preparan una jornada, un no inicio, y bueno, también paro, movilizaciones, y la movilización a La Plata, que se va a hacer el día 4 de agosto. Bueno, también denuncian el vaciamiento en IOMA, en la obra social, y todo lo que hablamos de la situación de endeudamiento que tienen los docentes, bueno, junto con la situación de inflación que contamos en el programa pasado, que incluso es mayor que en el resto de las provincias del país. Así que, bueno, teléfono para Kicillof desde Bahía Blanca, de La Matanza, y mientras le sonaba el teléfono a Kicillof desde La Matanza, de Bahía Blanca, de todos lados, le golpeaban la puerta los trabajadores de FATE. Los trabajadores de FATE, porque hubo una caravana, ahí estamos viendo imágenes. Sí. Ustedes participaron, ¿no? Sí. Sí, estuvimos presentes. Bueno, cuéntalo ustedes entonces. Bueno, a mí me impactó que había un montón de autos de obreros de FATE, es decir, que fue una movilización que con mucho esfuerzo, en un momento muy difícil de la lucha, dejó claro que hay un colectivo de trabajadores que después de 5 meses de estar ahí aguantando en la fábrica, de que Kicillof no lo reciba, de que por supuesto el gobierno de Milei, ni hablar, los trabajadores siguen peleando por sus puestos de trabajo. Entonces se ve el contraste tan fuerte entre el discurso de la burocracia sindical, de la CGT, la gente no da, depende. O sea, cuando hay una dirección, cuando hay un empuje, cuando vamos a luchar, efectivamente da, o por lo menos no somos derrotados de antemano, que es lo que... y es una burocracia que se acercó al conflicto incluso solamente para posar en una foto o para mandar una adhesión, pero que no ha hecho absolutamente nada por trabajadores que desde febrero están acampando dentro de la fábrica con la amenaza permanente de desalojo por parte de la justicia, y que no solamente vienen resistiendo eso, sino que además consiguieron seguir cobrando sus salarios muy a pesar. Eso es importantísimo, pero también es el producto de que tenés un sindicato a la cabeza de la lucha, como no ocurre en muchos otros lugares. Entonces hay que reivindicar, porque la lucha de FATE, la lucha del SUTNA, que es su sindicato, es una lucha con independencia de clase, que es lo que nosotros venimos diciendo que en el caso de la CTA levantamos como primera consigna dentro de este agrupamiento y de la lista que se va a presentar como alternativa a la actual de Cachorro Godoy. Yo no pude participar, pero después escribí una nota, escuché los discursos, y Miguel Ricciardulli, secretario ejecutivo de ahí de San Fernando, decía que, consternado, decía, escúchame, la semana pasada creo Kicillof se reunió con sindicatos de la industria locales, internacionales, para discutir la crisis que atraviesa la industria y el empleo, y nosotros le pedimos una reunión hace 3 meses, no nos da, y ahora vinimos, y irónicamente decía, bueno, le dejamos el teléfono de nuevo, a ver si nos llama. Es decir, tiene una fábrica brutal, tiene un proyecto de ley de ocupación temporaria, que es el reclamo de los trabajadores, que es legal, que surge de la ley de expropiaciones, que es una ley que está vigente, y ni siquiera los atiende, al menos para considerar la ley, ver su viabilidad y de efectivamente dar una salida de la producción y el trabajo, como les gusta decir. Bueno, hay un tema muy de fondo. Kicillof no quiere romper ni va a romper con Madanes, porque el Partido Justicialista es el partido de Madanes Quintanilla. Totalmente. Habíamos denunciado el programa pasado también el convenio que tiene Kicillof con Madanes Quintanilla con el tema de los... ¿cómo se llama esto? Los paneles solares, exactamente. O sea, no recibe a los trabajadores, recibe al vaciador de FATE y encima hace negocios. Bueno, un punto más de este, porque tenemos más puntos, queríamos ver el convenio camionero que está en discusión, etcétera, pero hay una huelga muy, muy, muy importante allá en el sur, en Tierra del Fuego. Bueno, el 6 de julio hubo un paro de 24 horas, con un alto acatamiento
convenio de Mirgor, bueno, obviamente resuelto por un congreso extraordinario de delegados de la UOM que, bueno, convocó a y bueno, lo que arrancaron fue una conciliación obligatoria que de momento suspende los despidos, pero lo que están denunciando los trabajadores es que atrás de estos 20, 30 despidos que fueron, digamos, de alguna manera frenados por la conciliación, hay una idea de avanzar. Se hablan entre 100 y 300 despidos más. O sea, estamos hablando de, bueno, un avance y un vaciamiento completo sobre todo también lo que están denunciando es que detrás de todo esto es el avance de la reforma laboral, claro, el banco de horas, la eliminación de las horas extras. Recordemos que Les Mata en Mirgor de provincia de Buenos Aires aceptó el banco de horas, firmó un convenio y le tiró el muerto a la UOM de Río Grande. Bueno, quieren modificar categorías, sacaron las viandas, después fueron con una idea de un vale por dinero, pero bueno, es como todo un avance que se da, además, digamos, de estos despidos contra el convenio. Acordémonos también que hay una situación muy crítica en Tierra del Fuego, donde hubo más de 4.000 despidos, pérdida de puestos de trabajo, y bueno, toda la provincia, digamos, está en alerta, porque bueno, el ataque frente a la apertura de importaciones. ¿Eso es importaciones? Sí, bueno, vienen. Perfecto. Que decir algo de la FIFA, que también está implicada en las importaciones, seguro. Seguro que sí. No podemos importar la copa, eso sí. Ay, tengo la arma rota, no puedo. Claro. Esa no se importa, se gana. Esa sí gana. Bueno, no se paga, se conquista. Así que bueno, digamos, junto con estatales, con docentes que también están en lucha. Bueno, tengamos en cuenta. Exportamos la copa porque la teníamos. Tenemos balance con déficit de balance comercial. Sigamos. No, digo que es una provincia que no solamente está sufriendo esta situación, sino que además les están sacando los subsidios de gas, entonces aumentan las tarifas en una provincia que, bueno, mucha gente, tengo amigos que vivían ahí que se tuvieron que ir de la provincia porque no hay trabajo, porque están cerrando las fábricas, y bueno, o sea, los alquileres son carísimos, el endeudamiento que ya hemos hablado de la gente para pagar las cuentas es muy impresionante. Ha habido un pedido del sindicato docente de que se perdonen las deudas, y bueno, sigue toda esta lucha en todo Tierra del Fuego, bueno, encabezada por los trabajadores de Mirgor. Bueno, cortemos acá este bloque porque estamos atrasadísimos. Les agradecemos muchísimo a Ale. Muchas gracias, a Laura, acá, por la presencia. Bienvenidos cuando posiblemente quieras. Pueden venir de nuevamente antes del 20 de agosto la elección en todo el país, lista multicolor. Y bueno, con la CTA Autónoma vamos también con el clasismo. Pasemos al coso, dejamos que los compañeros que se queden por ahí si quieren. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos a nuestros invitados y vamos con el último bloque, el bloque de prensa, con una novedad muy importante que tiene que ver con el cierre de Cepita. Sí, una novedad todavía se está desenvolviendo porque no está claro todavía, pero surgió ayer primero una denuncia pública de la Federación Gráfica. Aclaremos, Cepita es la planta impresora de Clarín en la calle Cepita en Barracas. En Barracas, sí. Es ahí cerquita de AGR, unas cuadras donde era la zona de ahí. Frente a donde estaba la planta de La Nación. Ahí se imprime el diario Clarín y ahí también el diario La Nación. Y el diario La Nación también, pero ya el diario La Nación no se imprime más ahí, sino que se está imprimiendo en una planta que se llama Color, no me acuerdo qué, perdón. En Sarandí. Esa, ¿cómo se llama? Color, bueno, ahí se está imprimiendo La Nación, y a partir de el diario del martes a la noche para el miércoles a la mañana, Clarín se va a imprimir en esa planta, que todavía no se sabe, no está muy claro si es o no de Clarín. Dicen que muchos trabajadores de la cerrada GR, que fueron los que habían operado, esto me lo dijeron, digamos, en estricto confidencialidad, los carneros, los que habían actuado como rompehuelgas, ahora están trabajando ya en esa planta, con lo cual se sospecha que sea el grupo Clarín, pero no está claro. ¿Qué fue lo que pasó? La empresa comunicó que el diario se va a seguir imprimiendo allá, después de varias semanas de un plan de retiros voluntarios que no avanzó. Parece que los retiros voluntarios se transformaron en retiros no voluntarios, medio así. ¿Estamos ante una situación de despidos abiertos? Todavía no. Están apretando para que los trabajadores agarren los retiros voluntarios. Los
me comentaban los delegados de CIPREVA, ahí convive CIPREVA con gráficos, depende de la tarea, hay 2 comisiones internas, que la posición de la Federación Gráfica fue informar del cierre y asistir a los compañeros para que hagan los trámites el ANSES para el cobro de inesperado de la Federación Bonaerense y que el CIPREVA, lo que pasa es que son pocos, es una planta grande donde la representación de CIPREVA es pequeña, pero bueno, hoy tenían una reunión, ayer tenían una reunión, la idea es resistir, rechazar el despido y plantear una reubicación o algo, porque obviamente es muy complejo porque son menos de 10 en una planta gigantesca que imprime el diario Clarín. Claro, lo ideal sería unificar la lucha de prensa y gráficos, pero bueno. Eso sería lo lógico. Lo cierto es que Clarín no se imprime más en Cepita, suponemos que cerrará sus puertas y pasará, veremos, y bueno, estaremos atentos a ver las decisiones que van tomando los compañeros para acompañarlos en esta lucha, pero no podíamos dejar de mencionar que se produce, por otro lado, a días de lo que denunciamos del programa pasado, que es la fusión de Clarín y Telefónica, ¿no? Claro. Bueno, así que, digamos, no es un problema económico el que tiene Clarín. Bueno, tenemos esta situación en Jujuy que nos va a comentar Randy con esta periodista. El viernes, la periodista Mariana Mamani, es una periodista muy conocida de Jujuy, que dirige un portal llamado ahí está. Jujuy al Día. Denunció que entraron personas en su domicilio, justo había un corte de luz en ese momento, producto de unos vientos, etcétera, y que el robo no fue un robo, ella dice, fue una amenaza directa contra mi labor periodística. ¿Por qué? Porque el típico Vos hablaste robo, con ella, ¿no? Te comunicaste con ella. Hablamos con ella. El típico robo que sucede cuando es una amenaza es, te dejan señales de que efectivamente acá no vinimos a robar, sino que vinimos a mostrarte tu vulnerabilidad. Sí, no se llevan nada de valor, se llevan cosas de trabajo y... Se llevaron la notebook, la cámara de fotos y le dejaron un ejemplar de la Constitución de Jujuy, una reformada que hubo, hace una reforma en 2021, se recuerda, con Morales, cuando hubo la represión famosa allí en Jujuy. Se la dejaron arriba de donde estaba la notebook. La sacaron de otro lado y se la dejaron ahí. Mariana es una periodista muy combativa en Jujuy, muy dedicada a denunciar los atropellos contra los derechos humanos, contra las comunidades aborígenes de Jujuy, los atropellos del poder jujeño, y muchas veces es una característica de ella, trabaja con la Constitución de Jujuy en la mano, porque hay una violación constante, dice ella, de lo que la propia Constitución dice, reformada por el poder jujeño y que no la respeta. Entonces dejarle la Constitución en el lugar donde estaba hablando, señal clara. Es un mensaje mafioso, como diría, digamos, un mensaje claro de que, mira, esto no es un robo, te estamos vigilando, te estamos siguiendo, te estamos amenazando. Ella hizo Sabemos quién sos, por sabemos quién sos. Pues es un personaje público en Jujuy. Ella el lunes hizo una conferencia de prensa donde advirtió de esta situación al conjunto de los trabajadores de Jujuy y en particular a los trabajadores de prensa de Jujuy y amplió la denuncia ante el Poder Judicial de la ciudad de San Salvador. Ha recibido la solidaridad de una cantidad de sectores de Jujuy vinculados con derechos humanos, movimientos sociales, la FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, el grupo Periodistas Autoconvocados de Jujuy y en sectores académicos vinculados con la Facultad de Ciencias Sociales, de Ciencias de la Comunicación de Jujuy, etc. Pero esto se suma a un ambiente en Jujuy bastante opresivo sobre la prensa, en el sentido de las dificultades que el gobierno jujeño le impone todo el tiempo para impedirle investigaciones, impedirle informar, impedirle la actividad como corresponde. Y la entrega de tierras, que es la obsesión de Morales. Porque las denuncias que hay en Jujuy en relación al accionar del gobierno y la defensa de las comunidades aborígenes tienen que ver muchos casos con la usurpación de tierras que son de las comunidades y que son apropiadas con el amparo del poder político jujeño. Bueno, todo ese cuadro es el que está en este momento de relieve y el que está en cuestión. Y desde ya, digamos,
la solidaridad del programa con Mariana Mamaní, el reclamo de la profundización de la investigación y que se llega hasta las últimas consecuencias en relación con esto. Bueno, hablando de restricciones, vamos a hablar de nuevas restricciones en la Casa Rosada. Liliana Franco, que es una periodista de ámbito financiero, denunció la semana pasada nuevas restricciones para la cobertura que tienen las y los trabajadores de prensa que están registrados, están acreditados en Casa Rosada. Y vamos a escuchar el video. Sí. Les muestro, esto antes eran unos videos que se podía ver. ¿Qué nos servía a nosotros para ver el paso de los funcionarios? Porque este es el primer piso, van a reuniones. Ahora solo podemos filmar acá, acompáñenme. ¿Ven? Estamos entrando en el baño. En el baño también podemos. ¿De qué sirve firmar en el baño? No. Prácticamente hoy las restricciones para trabajar dentro de la Casa Rosada se limitan a este pasillo para poder venir al baño, no bajar al patio de las Palmeras, lugar tradicional para poder ver quién entra, quién sale, y prácticamente no nos podemos mover más allá de la sala y el baño. Bueno, nada, están en penitencia. Ya habíamos denunciado, desde que asumió el gobierno de Milei, todas las avanzadas que hay hacia los acreditados en Casa Rosada. No quieren que circule la información, quién entra, quién sale, y se suman luego de lo que había sido esta fake news, en realidad una falsa denuncia contra... a partir de la filmación de un equipo de TN en la Casa Rosada. Con los anteojos, que en realidad no estaban mostrando nada, que incluso habían dicho que habían pedido permiso. Aprovecharon para empezar a restringir cada vez más. Así que pedimos obviamente que se abra ese espacio, porque los trabajadores de prensa tienen ahí el rol de comunicar qué pasa en la Casa Rosada. No es que están ahí solamente para tener una sala de conferencias, sino justamente para contar qué pasa en la Casa Rosada, y es un derecho a la información de toda la población. La Casa Rosada no es un ámbito privado, la Casa Rosada es un ámbito público. Entonces la prensa obviamente no se puede meter en el despacho del presidente porque tiene que, a no ser que se lo inviten, porque tiene que trabajar, pero la Casa Rosada, el patio de las Palmeras, vos tenés que poder ver quién entra, quién sale, forma parte elemental del ejercicio periodístico. Por eso hay acreditados en Casa Rosada, hay acreditados en el Congreso y hay acreditados en el Ministerio de Economía y en tantos otros ámbitos, porque son lugares donde la prensa tiene que tener acceso, porque es la manera que la población se puede enterar de lo que están haciendo ahí adentro, que en general están conspirando contra el pueblo, ¿no? Total. Bueno, ahora sí, volvemos al Mundial, porque queremos ver un poquito cómo fue la cobertura, no solamente del Mundial, de todas las cosas que fueron pasando, vinculadas con la prensa y también vinculadas con hechos internacionales, la persecución a los jugadores de Irán, que no los dejaron participar. En el caso de la selección argentina, esta idea de que no se podía tener la imagen de las islas en ninguna remera, ninguna bandera, ningún nada, que obviamente fue llevado por los jugadores. Así que vamos a ver algunas imágenes y vamos a comentar. Primero una cosa que no dijimos la vez pasada, que es que ya recién comenzó el Mundial, hubo un pronunciamiento de la FIP, la Federación Internacional de Periodistas, denunciando los tratos discriminatorios que sufrió la prensa, al igual que algunos equipos en particular. Lo de Irán fue por todos conocido. Los tipos jugaban en Estados Unidos y dormían en México, ¿sí? Porque les daban incluso la selección argentina y todas las selecciones, controles absolutamente injustificados, desmedidos, avasallantes, sobre una locura. Y la FIP también, y por ejemplo hay una periodista brasilera, Karina Alves, que denunció que recibió un trato discriminatorio, fue detenida en la aduana y revisada y desnudada, y ella considera que fue víctima de ese trato por su color de piel, es decir, una periodista de color brasilera. Hay muchos elementos que muestran un trato de esa naturaleza, ni hablar las acreditaciones a periodistas iraníes que fueron escatimadas, que no les dieron la visa, que no lo dejaron trabajar. Eso en primer lugar, un marco de una Copa del Mundo que se hizo en la cuna del imperio, digamos, y sufriendo el régimen opresor de Trump, pero que al mismo tiempo, como siempre este tipo de eventos, fue un lugar donde se hizo eco
la crisis mundial. Es decir, fue... Sí, un lugar de expresión para toda la población, porque se juntan países de todo el mundo en medios de conflictos. Estamos hablando de desde Palestina, Irán, las Malvinas y miles de situaciones que se dan en todo el mundo que son reflejadas porque las cámaras de todo el mundo están mirando el mundial. Y bueno, esto de querer apropiarse un poquito el imperialismo del mundial y toda la tarjeta roja que quisieron perdonarle, claro. Quisieron, no, le perdonaron. Le perdonaron, roja bueno. Al 9 de Estados Unidos, como llamaba, fue gran jugador. respondida por que en el momento de la final, cuando Trump, que no sabemos por qué, entrega las medallas, fue silbado. Sí, lo que vamos a hacer es eso, vamos a ir viendo, nos podemos poner esto porque los podemos ir escuchando, distintas imágenes que reflejaron cómo el Mundial fue un eco de la crisis política mundial y que los pueblos se expresaron. Cuando lo chiflaron a Trump, cuando ingresó en la final. Podemos pasar el que sigue, que es cuando el Cuti no le da la mano, hace bien, a Trump. Cuti, qué bien Muy bien el Cuti. Decían que el Licha no le había dado la mano, parece después, que se la dio con desgana. Sí. Después, era una situación difícil, no vamos a poner acá a los jugadores como que porque le dieron la mano en una situación así. De hecho, por ejemplo, también está la de Yamal, que trata, y bueno, se ve un poco en la encrucijada. Obvio. Bueno, este es el técnico de Egipto, Hassan. Con la bandera palestina. Con la bandera palestina, que fue, obviamente, un tema recurrente en el Mundial. La presencia de Palestina, el respaldo para la lucha palestina estuvo muy presente. De hinchadas de equipos de países árabes, musulmanes, pero también, como vamos a ver ahora, y esta me encanta, estos son los bosnios. Bueno, hay una población musulmana en Bosnia importante. Hay una raíz, un vínculo con el conflicto con los gazatíes muy fuerte. Sí. Así es. Y bueno, también vamos a ver, estos son los mexicanos. Estaría bueno el audio también esto, porque están cantando Palestina, Palestina. Ahí va. Hicieron una bandera humana, ¿no? Es hermoso eso. Sí. Es como la sandía, que es un símbolo que se utilizó cuando estaba prohibida la bandera. Bueno, no te dejan llevar la bandera, pero ¿quién te dice? No es que no los dejaron, pero digo, es una linda manera de expresar ese repudio. En Estados Unidos, al igual que en buena parte de Europa, está prohibido levantar la bandera palestina. Se considera un acto de respaldo al terrorismo. A ese nivel, Bueno, eso fue en México igual, pero en el marco del Mundial de Estados Unidos. Hassan con la bandera en una cancha de Estados Unidos, mostrando la bandera, estaba violando la ley. Absolutamente. Había la ley o las normas de Estados Unidos en relación a esto. Desafió abiertamente. Totalmente. Después tenemos dos videitos más que queremos ver. Vamos a ver primero el de obviamente, ese lo vamos a ver, este es clave. Ayer Luciana vino con la remera esa, las Malvinas. Se hicieron muchas banderas con esa tipografía, porque bueno, es algo que se hizo en un hotel. La llevaron al estadio de manera clandestina y se la tiraron a los jugadores. Bueno, ahí Lo Celso fue el que... Lo Celso, el Licha, el Cuti. Sí, todo, pero digo, el de Lo Celso fue el que trajo la bandera y la puso ahí con todos los jugadores. Y esto fue una mojada de oreja al gobierno, porque nosotros lo dijimos la vez pasada, dijimos que el gobierno había aceptado la resolución del Comité de Seguridad de que no se podían mostrar símbolos, y la ministra de Seguridad lo presentaba como un acto de civilización, Monteoliva, y bueno, y esto le mojaron la oreja y le dijeron, bueno, quizás hubo un vuelto, son los rumores que están corriendo, ojalá que no, pero el gobierno también, y esto es importante, tenemos el último video que queremos ver también porque muestra, esto es después de la final. Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. El pueblo festejando el subcampeonato, celebrando el heroísmo de nuestra selección a pesar de haber perdido. Y así responde el gobierno, que reprimió prácticamente todas las veces, porque también reprimió el día... El día del triunfo contra Inglaterra y el día del triunfo contra Egipto. Cada vez que hubo un festejo popular por el triunfo de la selección o por una acción de la selección, el gobierno de la ciudad se encargó de reprimirlo. Había gente que pensaba que el avance de la selección iba a ser capitalizado políticamente por el gobierno. Es incapaz el gobierno
de capitalizar la alegría popular porque no empatiza con los sentimientos populares. Entonces, sí, no solamente eso. En un momento le hace un reportaje a Messi y habla de que la gente la está pasando mal, habla de... Javier tuvo que salir a desmentirlo a Messi. No, acá en este país la gente no la está pasando mal, la gente llega a fin de mes. Bueno, si no estarían cayéndose por la calle, como dijo Milei en su momento. Y Milei que les dijo mononeuronales a los jugadores. Adolescentes termos mononeuronales. Termos mononeuronales a los ídolos de todo el pueblo, es decir. No, y por último el tema el falso feriado, que quisieron, digamos, de alguna manera apropiarse de esta final y este subcampeonato, que queriendo llamar a un feriado para cuando llegaran los jugadores, y los jugadores dijeron, nosotros llegamos, cada uno va a sus lugares. Habla de la desconexión total del gobierno con la AFA y con los jugadores. Pero la falta de registro aparte, y de calle, porque, ¿qué te quiero decir? Imagínate que hubieran salido campeones. Entonces el gobierno dice que los jugadores digan qué día quieran festejar, y los jugadores dicen, queremos festejar tal día. Pero todo el mundo sabía que no habían salido campeones, y si a vos te rinden un homenaje, como diciéndote gracias, no fue tan grave, bueno, vas a poner la fecha de ese homenaje, es imposible que pongas, no, sí, yo quiero que me digan, que me den una palmadita en la espalda el miércoles. O sea, eso se charla. Fue una torpeza, se puede charlar también. O sea, lo charlas y te van a contestar, mira, ahora no, después vamos viendo, listo, no decís nada, no anuncias nada. Le tiró la pelota. Bueno, pero es el mismo que anunció que ya tenía la Casa Rosada lista para recibir a los campeones, cuando no habíamos ganado todavía nada. No, así Mufa. Que Mufa, Piedra, ahí está la piedra. Bueno, ahí tenés otra tapa de Clarín que también se comió la curva, porque la tapa de Clarín del domingo, creo que fue, decía, el gobierno dictó a Sueto, la tapa ya estaba publicada. Así que más Mufa no había. Bueno, no voy a volver con ya tenemos la razón con de María Becerra, del subcampeonato. Es muy capa María Becerra, muy combativa. Bueno, hasta acá llegamos. De todas maneras, nos hemos tomado una pequeña licencia. Me dicen acá, suscripción, aporte de campaña financiera, y nos hemos tomado una pequeña licencia y vamos a hacer un cierre que no es político, no es sindical, no es de lucha, pero es un homenaje a quien se ha ganado el corazón de todas y todos los argentinos. ¿Estará en el próximo mundial? Dicen que el hijo tiene 18 años en el próximo mundial. Sí. Como el hermano de Maradona, el Lalo. 13. ¿Te acordás? Hoy 13, 17. Ahora viene el Lalo, no, las segundas versiones nunca son. Bueno, hay algunos casos que sí, McAllister. Mira si juegan padre e hijo en la misma selección. Claro, que se queda Messi para hacer. ¡Pasámela, papá! Juega bien el hijo, pero. Sí, juega bien, es el 10 del Inter. Apostemos a nuestro pueblo que va a crear más y más grandes futbolistas y nuestro homenaje. Adiós a Messi y bueno, nos vemos dentro de 15 días. Adiós. Chao. Chao. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo.